ustedes el tema Dios es más que suficiente. ¿Cuántos lo creen? Mira qué bonito lo que dice. Dios es más que suficiente. No dice Dios es suficiente. No, es Dios es más que suficiente. Cuando me dieron el tema y yo reflexionaba sobre él, yo decía, ¿por qué Dios es más que suficiente? Y se me vinieron un montón de pensamientos a mi cabeza. Pero entendí algo. Y espero que hoy todos lo podamos comprender. Y es que si nosotros tenemos a Dios, hermano, tenemos todo. Pero si no lo tenemos, no tenemos nada. Si no tenemos a Dios en nuestra vida, no tenemos nada. Voy a empezar por compartirles lo que nos dice 2 de Timoteo 4, 16 al 18. Y dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Aquí hablaba el apóstol Pablo. Sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Quién estuvo a su lado? El Señor. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Mire, el apóstol Pablo aquí menciona de que dice que él fue abandonado. Él fue abandonado por todos, pero el Señor estuvo de su lado. El Señor estuvo de su lado, y algo que me impacta de la vida, cuando a veces nosotros estamos pasando alguna dificultad y quizás un amigo o la persona que más creíamos que iba a estar de nuestro lado no llegó, no nos fue a visitar, no nos llamó, no nos mandó un mensaje. Ay, es como mi amigo, ¿eh? No se acordó de mí. Y cuando nuestro corazón es sano, quizás podemos entender que a veces las personas tienen ocupaciones, también tienen pruebas, pero a veces nos molestamos con nuestro amigo. Yo conozco muchas personas, incluso hablaba con una persona en un grupo de crecimiento y me decía, es que, mira hermana, cuando yo más necesité, nadie en la iglesia me preguntó cómo estaba. Y yo le preguntaba a ella, ¿pero usted lo compartió alguna vez? ¿Se lo dijo a alguien? Porque a veces nosotros queremos que las personas adivinen que estamos pasando alguna dificultad. Entonces el apóstol Pablo dice, no les sea tomado en cuenta. Pero dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que los gentiles oyeran. Y algo que me impacta al final, tal vez me ayudan poniendo el versículo, el 4:18. Bueno, dice, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, el Señor me librará de toda obra mala. Mira, hermano, es bien difícil nosotros a veces comprender en nuestra humanidad, cuando estamos pasando una dificultad, alguna prueba, queremos a veces que Dios actúe rápido, que sea flash, porque es bien difícil pasar por un desierto, por una prueba. Creo que nadie dice, yo quiero pasar una prueba, ¿verdad? Pero dice, el Señor
me librará de toda obra mala. Y esa palabra debemos de tomarla para nosotros el día de hoy. El Señor, querido hermano, le va a librar de cualquier situación que esté usted atravesando. Pero ¿sabe qué necesita el Señor? Que le creamos, que tomemos esa palabra y la hagamos nuestra. Para ir empezando el tema, y es que en los momentos de dificultad y soledad es fácil sentirse desamparado. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que Dios es nuestra fuente de fortaleza y provisión. Él es más que suficiente para enfrentar cualquier desafío. El apóstol Pablo, a pesar de enfrentar, ustedes pueden leer todas las cartas paulinas, ustedes van a ver que Pablo pasó de adversidad a adversidad, ¿verdad? Y a pesar de que pasó persecuciones, prisiones y sufrimientos, siempre encontró en Dios la fortaleza para seguir adelante. ¿En quién la encontró? En Dios. En Dios él encontró la fortaleza para seguir adelante. Porque ¿sabe qué? Aunque Pablo era un gran hombre, Pablo sabía la necesidad de tener a Dios. Porque a pesar de que él sabía mucho y predicaba y llenaba lugares y la gente lo seguía, Pablo también era humano. Pablo también sentía miedo. Pablo también sabía que necesitaba de Dios. Y él, a pesar de pasar todas estas adversidades, él siempre sabía que Dios estaba de su lado. Él no sabía cómo Dios iba a actuar, pero sabía que Dios, esa situación que él estaba atravesando, Dios estaba encargándose de ella. Y así nosotros debemos de creer el día de hoy. Yo no sé usted qué puede estar pasando el día de hoy, cuál puede ser la dificultad, la adversidad, la situación que usted está atravesando. Pero usted debe de creer que Dios tiene el control de esa situación. Miren lo que nos dice Filipenses 4:11 al 13. Leo para ustedes esta en Nueva Traducción Viviente. No es que no haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Y Reina Valera nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, hermano, todo nosotros lo podemos hacer cuando tenemos a Cristo en nuestra vida y que Él sea que gobierne nuestra vida. Como primer punto dice la presencia de Dios en momentos difíciles. Y es que la presencia de Dios no solamente está en cuando estamos bien, cuando todo marcha bien, sino que también y aún más cuando estamos pasando una dificultad. ¿Y sabe por qué? Porque cuando todo está bien, sí, oramos, leemos la palabra, vamos a la iglesia. Pero cuando estamos pasando una dificultad, una prueba, buscamos desesperadamente a Dios. Y oramos más fervientemente. Y buscamos más y anhelamos más su presencia. Porque sabemos que solo en Él podemos sentir la paz que Él nos ofrece. Y que nadie nos la puede dar. Entonces, la palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que la presencia de Dios está en todo momento en mi vida. Y es un refugio en la adversidad. Y es que me imagino yo que Pablo en algún momento pudo sentirse solo. Imagínense que todos sus amigos dicen, nadie asistió, nadie lo acompañó. Estuvo solo. Pero Dios estuvo de su lado. Mira lo que nos dice 2 Corintios 1:8 al 10. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos.
y aprendimos a confiar solo en Dios. Mire qué importante esto. Dice, dejamos de confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en que yo lo voy a resolver, yo puedo, le voy a dar una ayudadita a Dios. Dice que dejaron de confiar en lo que ellos sabían, en lo que ellos tenían, y empezaron a confiar en Dios. Y miren lo que pasó. Quien resucitó, dice, a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, hermano, puede venir lo que venga, pero nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, sabemos que nada nos va a pasar, que nada de lo que nos sucede en nuestra vida está fuera de las manos de Dios. Cualquier sea nuestra dificultad, aunque con un médico nos diga, no, eso ya no tiene solución, aunque tengamos un problema de escasez grande, para Dios no hay nada imposible. Y de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando, dice, el Señor nos rescatará. Mire qué hermoso. El Señor, dice, viene a nuestro rescate cuando nosotros estamos pasando por una dificultad. Y es que a veces las dificultades, como les mencionaba anteriormente, a veces son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Porque a veces ahí demostramos de que estamos hechos. Y es que también la presencia de Dios en momentos difíciles nos da fortaleza. Nos fortalece en medio de la debilidad. Dios fortalece a sus hijos cuando enfrentan pruebas. O sea, dice que Dios no nos pone una prueba que nosotros no podamos soportar. No es que Dios va a venir, pone la prueba y bueno, ahí miras cómo te solucionas. No, el Señor nos acompaña en medio de la prueba. Miren lo que nos dice Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No tengas miedo. ¿Sabe por qué nos dice el Señor no tengas miedo? Porque el miedo produce ansiedad. Y la ansiedad produce incredulidad. Y cuando hay incredulidad en nuestra vida no podemos ver el poder de Dios manifestado en ella. Cuando en nuestra vida dejamos que sea la incredulidad, ¿y si no pasa? ¿Y a saber? ¿Y si no puedo salir de esto? ¿Y si no consigo el trabajo? ¿Y si mañana no tengo que comer? Y cuando vienen esos pensamientos a nuestra vida, nosotros detenemos lo que el Señor quiere hacer en ella. Porque donde hay incredulidad no se puede manifestar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque Él quiere que nosotros le creamos en lo que Él ha prometido, en sus promesas. Usted lee la palabra del Señor, usted va a encontrar infinidad de promesas. Pero a veces creemos que Dios se quedó aquí, en este libro, que solo es en el Antiguo Testamento que Dios hacía grandes cosas, que solo es allá en Éxodo que Dios mandó comida del cielo, que separó el mar. Pero se nos olvida que sigue siendo nuestro Dios, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y lo va a seguir siendo. Aleluya. Entonces, como les mencionaba, cuando nosotros reconocemos esas limitaciones, podemos experimentar la gracia de Dios. Cuando nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad y Señor, yo soy bien miedosa y tú lo conoces, pero yo te entrego esto, yo te entrego este miedo a ti. Cuando nosotros entregamos esas debilidades a Dios, podemos experimentar su gracia y el poder de una manera más profunda.
Porque el Señor no es que nos va a dejar porque tengamos miedo, ¿verdad? Tampoco. Pero podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida y a veces creemos que solo en aquellas personas que vemos aquí enfrente se manifiesta el poder de Dios. Miramos que, ay, no, pero el hermano del par estaba llorando y yo que no lloro cuando estoy ministrada. Y miramos lo que está haciendo el del par. Pero nosotros tenemos que aprender a entregar esas limitaciones que tenemos, esas debilidades a Dios para que Él pueda hacer grandes cosas en nuestra vida. Miren lo que nos dice 2 Corintios 12:9. Cada vez que Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cuando nosotros entregamos esas debilidades a Dios, podemos ver a Dios actuando en nuestra vida. Y las debilidades no son obstáculos, sino oportunidades. Y no es que porque yo sea débil en esta área es que no puedo llegar a ser mejor, sino que más bien podemos decirle, Señor, yo te entrego esta área, ayúdame. Imagínense, el pastor cuántas veces ha mencionado que a él no le gusta, que era tímido, que no le gustaba hablar. Y nosotros lo vemos aquí enfrente y vemos cómo habla, ¿verdad? Pero si nosotros no entregamos esas debilidades a Dios, no podemos nosotros ver la gloria de Dios. También el Señor, como les mencionaba, nos ha prometido, hay muchas promesas en la palabra, y una de ellas es una ayuda constante. En todo momento la presencia de Dios es un recordatorio para nosotros que nunca estamos solos. Miren lo que nos dice Salmos 23:4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Aunque yo esté pasando el valle más oscuro, no temeré porque el Señor está de mi lado, está a mi lado, porque el Señor no me abandona. Y dice que nos protege y todavía nos conforta. Miren lo que nos dice Mateo 28:20. Este sí voy a leerlo en Reina Valera. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no solo está los domingos, hermano, cuando venimos a la iglesia. El Señor no se queda aquí y nosotros nos vamos. El Señor no solo está cuando vamos a un grupo de crecimiento. El Señor está con nosotros todos los días. Todos los días, Él nunca duerme el que lo cuida. Usted está durmiendo y descansando y el Señor está cuidando de su vida. Miren lo que nos dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Miren cuántos versículos hemos leído hasta el momento y en todo dice que el Señor nos acompaña, que no nos desampara, que no estamos solos y que Él nos conforta. Pero a veces en medio de la dificultad y de la prueba se nos olvida agarrarnos, afianzarnos de esta palabra. Se nos olvidó lo que decían el domingo, se nos olvidó lo que decía la palabra. ¿Por qué? Porque dejamos que el enemigo robe la paz que Dios ha dejado en nuestro corazón, porque dejamos que el enemigo toque nuestros pensamientos. Y es que cuando nosotros le damos cabida al enemigo, hermano, déjeme decirle que, como dice por ahí, él hace y deshace en nosotros. Por eso, miren, es increíble la cantidad de personas que viven bajo ansiedad, bajo estrés, bajo depresión. Es increíble, es como la enfermedad del siglo XXI, la ansiedad y la depresión. Mire, yo recuerdo hace mucho tiempo cuando yo empezaba en la iglesia. Bueno, yo vengo desde muy pequeña, pero bien afianzada
en la palabra de Dios. Yo recuerdo que yo viví una etapa de mi vida muy difícil y cualquier cosa que sucedía a mi alrededor para mí era algo muy trágico. Imagínense que en un momento llegó a pasar de que si yo miraba a mi mami con una camisa oscura, negra, para mí eso era, olvídense. Yo decía, mi mami está lista para mi velorio. Si yo miraba que el cielo estaba oscuro, yo decía, uy, no, así estaba cuando murió tal persona. Y viví con mucho miedo durante mucho tiempo. Y yo peleaba y yo trataba de pensar en otras cosas y la gente me decía, pensá en otras cosas, salí, divagate, haz ejercicio, y me daban un montón de cosas que podía hacer. Y en una prédica de la hermana Joyce Meyer, ella tiene un libro sobre la mente, que es un campo de batalla. Y ella hablaba y predicaba sobre eso. Y mira, hermano, yo salí, yo me divagué y a mí nada me quitó la ansiedad hasta que yo puse mi vida en Jesús. Hasta que yo entregué mi problema, mi dificultad al Señor, yo pude ser libre de esa ansiedad. Ahora yo entiendo cuando alguien me dice, yo siento ansiedad. Porque es horrible, es una sensación horrible. Pero nosotros podemos encontrar muchas cosas que la gente nos puede decir, no, mire, haga esto, haga lo otro. Pero si nosotros no entregamos eso a Dios, hermano, no podemos, aunque hagamos lo que hagamos, nunca vamos a salir de eso. Y el Señor nos dice, yo te ayudo, pero déjame ayudarte. Porque díganme, ¿cómo nosotros, como les mencionaba al inicio, cómo nosotros vamos a ayudar a un hermano si no sabemos lo que está pasando? Si el hermano no nos comparte lo que está pasando. Asimismo, con Dios nosotros debemos de compartirle y decirle, Señor, yo no sé qué es esto que siento, pero yo te lo entrego a ti. Eso debemos de hacer nosotros como hijos de Dios y que conocemos la palabra. Mire, además nos dice que Dios es nuestro proveedor. En la parte espiritual, Dios provee lo que necesitamos para nuestro crecimiento. Mira lo que nos dice Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Como mencionaba Alex, cuando nosotros tomamos de esa agua, nunca vamos a volver a tener sed. Mira lo que nos dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dice que no es que nos va a proporcionar un poco o lo que haya, lo que alcance. No, dice que Él nos da todo conforme a sus riquezas en gloria. Dice que Él suple todo. También nos da provisión en lo material. Confiar en Dios nos permite experimentar su provisión en todas las áreas de nuestra vida, tanto en lo espiritual, también en lo material. Miren lo que nos dice Mateo 6:31 al 33. Dice, no nos afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dice la palabra, busquemos primeramente el reino de Dios y lo demás, hermanos, solito va a venir. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios y cuando nosotros nos deleitamos en la presencia de Dios y aprendemos a confiar en Dios, Dios se encarga de lo demás en su vida. El Señor se encarga de sus dificultades. El Señor se encarga de todo lo que usted pueda estar pasando. Ya sea una enfermedad, ya sea escasez, el Señor tiene cuidado de sus hijos.
Miren lo que nos dice Salmos 37:25, es un versículo muy conocido. Y quiero que me ayuden a leerlo a la cuenta de 2. 1, 2. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos creemos esta palabra? El Señor es justo, hermano. Y el Señor dice que no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así como usted ha visto la gloria de Dios, su descendencia también verá la gloria de Dios. Porque lo que nosotros estamos sembrando el día de hoy, eso también lo va a tener nuestras generaciones próximas. Mire, Dios también nos da paz en medio de la incertidumbre. Al depositar nuestra confianza en Él, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire lo que nos dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Leo para ustedes también Juan 14:27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una vez más el Señor nos dice: no tengan miedo. No tengan miedo. Porque yo estoy con ustedes todos los días. Yo sé lo que les aflige, yo sé lo que les entristece, yo sé que lo que les agobia, la preocupación que tienen. Solo entréguenmela a mí y yo me voy a encargar de esa situación. Entonces, cuando nosotros entregamos esas situaciones a Dios, aprendemos a descansar en sus promesas. Para descansar en las promesas de Dios, ocupamos algo bien importante, y es la fe. Porque la fe mueve montañas. Dice: apacentando Moisés, leo para ustedes en lo que dice Éxodo 3, del 1 al 6. Las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Miren, Moisés, bueno, en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de fe, y tenemos al máximo, ¿verdad?, que es Abraham. Pero yo les dejo a Moisés. Y es que Moisés ya no estaba en Egipto, y él no sabía el plan que Dios tenía para su vida. Él no se imaginaba de que Dios le iba a buscar y le iba a decir: Moisés, volvé a Egipto, pero esta vez no a la casa del rey, sino a liberar a mi pueblo. Yo creo que Moisés jamás lo imaginó. Pero vemos a un Moisés que lo hizo y siguió lo que Dios le dijo. Miren lo que dice el versículo 13-14 del mismo Éxodo 3. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo me imagino que Moisés ha de haber dicho: voy a llegar yo y le voy a decir: bueno, Dios me mandó aquí para que los libere y los lleve a la tierra prometida. O sea, Moisés tuvo que dar un paso muy grande en fe y de creerle a Dios en todo lo que Dios le había dicho que iba a hacer. De ir y presentarse delante del rey y
conocemos toda la historia de que regresaba, iba, regresaba a donde el rey hasta que pues dejó ir al pueblo. Entonces, algo que me impacta a mí en esta cita, y es que Dios le responde y le dice: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros. Imagínense cómo llegó Moisés a decirle: bueno, aquí me mandó yo soy. Yo me imagino que Moisés haber dicho: no me van a creer, ¿qué me va a decir esta gente? Que estoy loco. Pero Moisés creyó lo que Dios le había dicho. Y es que mira, hermano, cuando Dios dice yo soy, es el que siempre ha existido y siempre existirá. Yo soy aquello que tú necesitas. Yo soy aquello que te puede suplir cualquier necesidad. Yo soy el que te protege, el que te bendice, el que te provee, el que te sana. Él es el yo soy. Y ese yo soy que conoció el pueblo de Israel y que vio maravillas, y el Dios que estuvo en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sigue siendo el mismo Dios que tenemos nosotros el día de hoy. Y Él sigue haciendo, Él sigue cumpliendo sus promesas y Él sigue haciendo milagros en nuestra vida. Solamente necesitamos aprender a entender que Dios es más que suficiente, que no necesitamos nada fuera de Él para poder seguir con nuestra vida. Y es que, miren, a veces el mundo nos bombardea de muchas cosas, y no está mal que nosotros queramos cumplir sueños en esta tierra. No está mal que queramos tener una casa, viajar, tener un carro. Pero mira, hermanos, si nosotros podemos tener todo eso, pero si descuidamos nuestra relación con Dios, no vamos a tener nada. Y estas cosas nosotros sabemos que son cosas pasajeras. Y lo que nosotros tenemos en Dios, eso es eterno. Lo que nosotros estamos sembrando, lo que nosotros cosechamos en Dios, hermanos, eso nadie se lo va a quitar. Nadie. Amén. También aprendemos a descansar en Dios en medio de la oración, y esta es nuestro medio de excelencia para poder descansar. Miren lo que nos dice Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, hermano, cuando nosotros oramos, el enemigo tiembla. El enemigo tiembla, hermano, cuando nosotros nos metemos de lleno a la oración. Porque a través de la oración nosotros podemos alcanzar cosas inimaginables. Cuando nosotros tenemos esa conexión, esa relación con Dios. Pero tenemos que aprender no solamente a quedarnos con una oración de gracias Señor, amén, sino que tener un tiempo con Dios. El orar no solamente es a ver qué bonito oro, a ver qué palabras digo. No, el orar es tener esa comunión con Dios, es hablar con nuestro Padre, es decirle: Señor, yo tengo esto, Señor, gracias por lo que me diste, Señor, gracias por lo de ayer, gracias por lo que me bendeciste. Es hablar con un amigo. Pero a veces creemos que la oración es solamente tener palabras bonitas que decir, y hacemos unas oraciones así como repetitivas, y ya no sabemos lo que nos vamos a decir, ¿verdad? No, la oración debe de ser algo primordial para el cristiano. Y es que cuando, mire, hermano, aunque nosotros podamos venir todos los fielmente, jueves, viernes, sábado, domingo en el grupo, el sábado en el grupo, el domingo en las 3 reuniones, pero si nosotros no tenemos una comunión con Dios, no tenemos nada. Y estamos aquí solamente de cuerpo presente, y nuestra mente se fue para otro lado. Y estamos pensando qué voy a hacer mañana, y está lloviendo ahorita. Nos desconectamos. Pero cuando nosotros entramos en el aposento y empezamos a orar, nos tenemos que olvidar de todo, y que estamos a un tiempo con nuestro Padre.
con nuestro Dios. Y no solamente es que voy a orar cuando tengo una necesidad, sino que también orar cuando tenemos felicidad en nuestra vida. Señor, gracias. A veces se nos olvida darle gracias a Dios. El Señor cumple sus promesas y se nos olvidó y nos fuimos, así como los leprosos, que solo volvió uno. Se nos olvida. Pero el Señor dice: por nada estéis afanosos. Eso quiere decir que estemos tranquilos. Mira, hermano, y es que a veces podemos estar pasando dificultades y podemos estar orando y no vemos nada. Mire, ore. Y si no pasa nada, vuelva a orar. Y si no pasa nada, vuelva a orar. Y crea que va a suceder. Porque nosotros somos hijos de Dios y Dios no es un Dios mentiroso. Y Dios dice que Él va a hacer cosas grandes en nuestra vida porque Dios lo va a hacer. Si usted ve que usted está orando y que pasan años, siga orando. En su tiempo Dios va a cumplir lo que usted le está pidiendo. Y para ir concluyendo, también dice que debemos de meditar en su palabra. Miren lo que nos dice Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También es importante que nosotros aprendamos a conocer lo que tenemos aquí. Porque como les he mencionado durante toda la reunión, tenemos muchas promesas, pero si nosotros no las conocemos, ¿cómo las vamos a tomar? Entonces debemos de aprender a meditar en la palabra de Dios. Y para concluir, reconocer que Dios es más que suficiente en todas las áreas de nuestra vida es fundamental para nuestra fe y bienestar. Esta verdad nos librará de la ansiedad y la comparación, permitiéndonos confiar plenamente en su provisión y cuidado. Al hacerlo encontramos fortaleza en nuestras debilidades y consuelo en momentos difíciles. Mire lo que nos dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No podemos nosotros evitar momentos malos, hermano. No podemos evitar nosotros, aún siendo cristianos, tragedias, crisis, errores. Pero sí podemos decidir tener la actitud que vamos a tener para enfrentar esa situación. Si podemos decidir si yo voy a confiar en Dios. Si podemos decidir si yo le voy a dar y le voy a entregar a Dios esa situación. ¿Qué desafíos enfrentamos hoy que me alejan de Dios o que me hacen sentir que Dios no es suficiente? ¿Qué cosas pueden estarnos quitando la paz? Porque cuando nosotros creemos que Dios es suficiente, no dudamos, porque sabemos que Dios es suficiente. ¿Qué dificultad puede estar atravesando, mi hermano? Le voy a pedir que ahí donde está pueda cerrar sus ojos y pueda reflexionar y pensar. Si en algún momento ha habido duda en su corazón, yo le invito a que hoy le pueda pedir perdón a Dios. Si usted ha estado orando por mucho tiempo y usted siente que el Señor no le ha respondido, usted diga hoy, reconozca que Dios es poderoso y que confía en Él. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu misericordia es grande y que se renueva día con día en nuestra vida. Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestras dificultades, Señor. Ponemos en tus manos todo aquello que me ha estado impidiendo el fluir de ti en mi vida. Señor, si alguna vez el miedo, la duda, la ansiedad, el temor ha estado en mi corazón y me ha impedido ver tu gloria, hoy te pido perdón. Sana mi corazón, Señor, sana mi mente, Padre, y yo te entrego. Usted sí conoce su situación y dígala con su nombre. Señor, yo te entrego esta situación que me ha estado agobiando, Padre, pero hoy declaro que tú estás conmigo, que yo no estoy solo, que tú no me desamparas y que tú tienes el control sobre esa situación. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Dios. Asimismo, para las personas que nos acompañan por primera vez
o para aquellas personas que no han reconocido todavía a Dios en su vida, yo le voy a pedir que repita conmigo esta oración. Señor, sé que he estado alejado de ti, Padre Santo, pero hoy reconozco que fuera de ti yo no puedo hacer nada. Hoy reconozco, Señor, que te necesito en cada momento de mi vida, Padre. Hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego mi vida, mis temores, mis miedos, Señor. Y declaro que tú haces cosas grandes en mi vida, Padre. Limpia mi corazón y renuévame, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, le invito.